Bienvenidos de vuelta a DFC Books. Hola, ¿qué tal? Siempre es increíble leer en los comentarios las peticiones de libros que les gustaría que se analizaran en el futuro, así que por favor, dejen ahí sus sugerencias. Sí, de verdad los leemos todos y nos dan ideas buenísimas. Totalmente. Explorar historias fascinantes es, pues, el núcleo de este espacio. Y la inmersión de hoy es sobre una obra verdaderamente monumental. Se trata de un análisis profundo de Los de Abajo, la icónica novela de la Revolución Mexicana escrita por Mariano Azuela. Una joya histórica. Y fíjate que es un texto que se publicó originalmente por ahí de 1915, güey, y salió como un folletín en un periódico de El Paso, Texas. Ajá, en la frontera. Exacto, mientras Azuela estaba en el exilio. Y antes de clavarnos en la espesura de la trama, creo que es súper importante dejar clara la misión de esta inmersión. Sí, por favor, porque el tema se presta a muchas cosas. Claro, el objetivo de hoy no es tomar partido político, ni emitir juicios ideológicos desde nuestra comodidad en el presente. Definitivamente no. La idea es desmenuzar las fuentes históricas y literarias para entender la desilusión de un movimiento armado. Un movimiento que lamentablemente perdió su rumbo. Sí. Y que terminó guiado por líderes que al final ya ni siquiera sabían por qué estaban luchando. A ver, vamos a desempacar esto. Porque la historia de cómo se escribió este libro es casi tan intensa como la trama en sí. O sea, Mariano Azuela no escribió esto sentado en una sala elegante imaginando batallas. No, para nada. Él estaba ahí, en el lodo, ¿verdad? Lo fascinante aquí es que Mariano Azuela fue médico militar. ¡Wow! Sí, sirvió directamente en las fuerzas de Julián Medina. En Jalisco, si no me equivoco. Exacto. Y, bueno, como médico, él vio la guerra desde su ángulo más crudo. Curó heridas terribles, amputó miembros, trató infecciones en condiciones, paupérrimas. Me imagino que el nivel de trauma de ver eso todos los días está cañón. Totalmente. Y además marchaba junto con los soldados rasos. Vio a los idealistas, sí, pero también vio a los oportunistas y a los peores sádicos. Y esa experiencia de primera mano es lo que impregna toda la novela. Así es. Escribía en el exilio con las notas que tomaba casi a escondidas en la sierra. Y esa inmediatez pues se nota, especialmente cuando empezamos a perfilar a los personajes que, honestamente, son el corazón de esta historia. Empezando por el protagonista, Demetrio Macías. Demetrio es un personaje fascinante. Es que uno pensaría que un líder rebelde es un estratega político, alguien que leyó manifiestos. Y es todo lo contrario. Exacto. Es un indígena humilde, súper pacífico, de un lugar llamado Limón, en Zacatecas. Sí, Demetrio no entra a la revolución persiguiendo ideales abstractos de justicia social. No. Él se ve forzado a luchar porque los caciques locales literalmente le quemaron su casa. Le destruyen su vida por un roce minúsculo. Exacto. Se convierte en líder por pura supervivencia. Y creo que es vital contrastarlo con otro personaje clave. Luis Cervantes. Luis Cervantes, ajá. Que es la antítesis de Demetrio. Cervantes es oportunista, un pseudo-intelectual de lengua fluida. El clásico manipulador. Sí, o sea, él es quien insta a Demetrio a unirse a la, entre comillas, gran revolución. Pero lo hace por pura conveniencia. Claro, no por ideales. Cervantes usa el discurso para su propio beneficio. Y luego tenemos a la tropa, a los subalternos de Demetrio. No, Azuela no romantiza al pueblo en armas. Los hombres de Demetrio son representaciones vivas de la brutalidad de la guerra. El naturalismo puro de Azuela. Exactamente. Menciona, por ejemplo, a Pancracio. Ajá. Lo describe como pecoso, lampiño, de frente oblicua y un aspecto francamente bestial. Y el Manteca, que la descripción es todavía peor. Sí, dice que es una piltrafa humana de mirada torva y fíjate en las palabras que usa el médico Azuela, de labios escrufulosos. Una descripción que te genera rechazo inmediato. Yo quedé impactada con esa crudeza. Y no podemos dejar fuera a otros personajes periféricos, como el Güero Margarito. El sadismo encarnado. Un tipo increíblemente cruel. Y por supuesto las mujeres, que tienen roles súper complejos. Está la Pintada. La soldadera. Ajá, una soldadera ruda, intensa, que literalmente salta sobre las barras de las cantinas con pistola en mano. Una figura de fuerza, pero también de mucho caos. Y en contraste está Camila, una joven ranchera, pues súper inocente, que es engañada cruelmente por Luis Cervantes. La dinámica entre todos ellos es lo que mueve la primera parte de la novela, el surgimiento de esta facción rebelde.
que arranca de una forma súper tensa en el capítulo 1. Una escena magistral. Sí, es de noche, la familia de Demetrio está en su casa humilde y llegan los soldados federales. La representación del Estado opresor. Y exigen comida, amenazan a la esposa con una violencia súper gráfica, es asfixiante. Y de repente aparece Demetrio. Con su rifle, solo sale de las sombras y asusta a los soldados, los hace retroceder. Pero él sabe que eso no resuelve nada. Exacto, se da cuenta de que van a volver y que tiene que abandonar a su familia y huir a la sierra. ¿Qué es lo que detona todos los eventos de los capítulos intermedios de esta primera parte? Demetrio huye y poco a poco otros marginados se le van uniendo. Reúne a su pequeña banda, que al principio son puros campesinos asustados. Y sufren, ¿eh? Son emboscados por los federales. Demetrio resulta herido de bala en una pierna. Sí, lo tienen que curar en un ranchito miserable. Y en medio de toda esta vulnerabilidad, llegamos al capítulo 13. Aquí es donde se pone muy interesante. Totalmente. Porque Demetrio tiene este momento de pausa, de reflexión sobre sus motivos. Se sincera. Sí, él admite que solo quería plantar su maíz, estar tranquilo. Pero el conflicto con Don Mónico, que era el cacique intocable de Moyagua, lo forzó a tomar las armas. Es la tragedia del hombre pacífico arrinconado por un sistema corrupto. Y ese arrinconamiento explota en el clímax de la primera parte. El asalto a Zacatecas. Un evento histórico gigantesco. Sí, una victoria total para los rebeldes. Pero Azuela nos muestra la otra cara de la moneda. Los gorrudos, como les decían a los revolucionarios por sus sombreros. Ajá. Terminan saqueando todo a su paso. Entran a las mansiones y destruyen cosas que ni siquiera entienden. Es el inicio de la pérdida de control. Y justo antes de pasar a ver cómo esa victoria corrompe todos los ideales, les pedimos a quienes nos escuchen que se suscriban al canal. Es la mejor forma de no perderse ninguna futura inmersión en DFC Books. Exactamente. Así que suscríbanse. Y bueno, volviendo a la novela, entramos a los capítulos de la segunda parte. Donde la corrupción de los ideales ya es innegable. El contraste es brutal desde el capítulo 1. Así es. Pasamos de la sierra y la miseria a un restaurante elegante en la ciudad. Ya son los vencedores. Y se nota la incomodidad. Demetrio, por ejemplo, rechaza la champaña y prefiere tomar tequila. Tratando de mantener su identidad. Pero a su alrededor todo es un desastre. La pintada está con el revólver al cinto saltando sobre el mostrador del restaurante. La humildad del inicio ha desaparecido por completo. Se esfumó y esto se vuelve todavía más oscuro en el capítulo 4. Cuando marchan hacia Moyagua, El pueblo de Don Mónico. el cacique que le arruinó la vida a Demetrio. Y aquí vemos cómo los oprimidos se volvieron opresores. El ciclo de la violencia. Sí, porque llegan a vengarse, pero terminan entrando a robar a las casas de las que el texto llama niñas solas y decentes. Les quitan armas oxidadas, las aterrorizan, les exigen dinero. Se convierten en los monstruos de los que huían. Y la degradación moral no es solo hacia el enemigo, también se da entre ellos mismos. En el capítulo 6 esto queda súper claro. Con Camila y Luis Cervantes. Cervantes usa sus discursos bonitos y engaña a esta muchacha inocente. La enamora para llevársela a la fuerza al campamento. Pero no porque la quiera. Su plan es entregársela a Demetrio como un trofeo para ganar puntos con el jefe. Es asqueroso el nivel de oportunismo. Y lo irónico es que quien interviene para tratar de salvar a Camila es la pintada. Sí, le dice que finge estar enferma para que Demetrio la deje en paz. Muestra más ética la soldadera violenta que el supuesto intelectual de la revolución. O sea, el caos es absoluto. Y en el capítulo 7 llega a un nivel surrealista. La escena en la tienda de Primitivo López. Es una locura. Demetrio y sus hombres están bebiendo hasta perder el conocimiento. Meten a los caballos dentro del local. Adentro de la tienda. Sí, destrozando todo. Pero lo que te pone la piel de gallina es que, mientras ellos ríen a carcajadas adentro, afuera hay cadáveres tirados en la calle. La muerte se vuelve parte del paisaje. Ya no les importa la vida humana. Y nadie ejemplifica esto mejor que el güero Margarito. Uf, los capítulos centrales de la crueldad. Margarito es el sadismo puro. Hay una escena donde tortura a un prisionero gordo. Sí, me acuerdo. Le pone una soga al cuello solo por diversión, para ver cómo sufre. No para sacarle información ni nada, solo por puro entretenimiento enfermo. Exacto. Y luego hay otra escena donde saca su pistola y le empieza a disparar a los pies a un sastre pequeñito. Para obligarlo a bailar en la calle. Lo aterroriza mientras se ríe. Es el poder absoluto sin ninguna brújula moral. Y toda esta fiesta macabra choca contra la pared de la realidad en el capítulo 11. El punto de inflexión de toda la novela. Están en una cantina que huele a cerdos.
Un ambiente sofocante, degradado. Y aquí si conectamos esto con el panorama general de la revolución, la historia da un vuelco. Entran unos prisioneros desertores. Con la peor noticia posible, Anuncian la derrota del general Pancho Villa en Celaya. que para la facción de Demetrio es el principio del fin. Significa que su bando perdió la guerra grande. Y la reacción de Demetrio lo dice todo, porque la frente se le contrae. Se da cuenta de que el fin se acerca. Y eso nos empuja directamente hacia la tercera parte del libro. El destino trágico. El tono cambia por completo. Ya no hay borracheras ni saqueos. Es un tono sombrío. Están acorralados. Andan a pie por la sierra abrupta, escondiéndose. Y se da este reencuentro que es desgarrador. Demetrio se reencuentra con su esposa y su hijo. A los que dejó en el primer capítulo. Y ella, desesperada, llorando, le ruega que ya se quede con ellos, que ya deje la guerra. Pero Demetrio ya no puede. Y no porque no quiera. No, es por la inercia de la guerra. Esta es la profunda tragedia de Demetrio. Él se ha dado cuenta de que ya no puede parar. Está empujado por una fuerza destructiva que nadie controla. Hay un momento visual tremendo donde tira una piedra por un cañón y dice que así como esa piedra ya no se puede detener en su caída, él tampoco. Es fatalidad pura, Ya no es dueño de su destino. lo que nos lleva al evento final del libro. El cierre del círculo. Siguen huyendo y llegan al mismo cañón de Juchipila. Exactamente donde ganaron su primera batalla. Pero esta vez sufren una emboscada letal de las fuerzas federales. Es una lluvia de balas. No tienen escapatoria. Y la imagen final de Demetrio Macías es inolvidable. Queda al pie de una grieta enorme, petrificado, Con los ojos fijos para siempre. y apuntando con el cañón de su fusil. Muere siendo una extensión de su arma. Absorbido por el paisaje. Y por la misma violencia que lo creó. Es un final devastador. Y bueno, después de recorrer todo esto, creo que esto plantea una pregunta importante. A ver. ¿Por qué seguimos leyendo a Azuela hoy? Claro. La novela muestra cómo los movimientos sociales, incluso los que nacen de quejas súper legítimas, pueden ser secuestrados por el oportunismo. Sí, por los Luis Cervantes del mundo. Exactamente. Y nos muestra cómo el ser humano pierde su brújula moral en el caos de la guerra. Es una advertencia. Y yo creo que nos deja con un pensamiento muy provocativo para que cada quien lo mastique por su cuenta. ¿Cuál sería? Que se portan igual o peor que los anteriores. Sí. ¿Cómo podemos hoy, en nuestras propias luchas modernas, asegurarnos de no convertirnos en el monstruo que juramos destruir? Una reflexión súper necesaria para estos tiempos. Definitivamente. Y con eso cerramos la sesión de hoy. Gracias por sintonizar DFC Books.